Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ingrid Stephanie Serrano Rodas. Soy estudiante del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de la especialidad de Educación Inicial. Actualmente estoy cursando el segundo ciclo. Hoy les voy a narrar la obra El Príncipe y el Mendigo, cuyo autor es Mark Twain, para comenzar a adentrarnos de manera profunda y detallada en esta apasionante y maravillosa historia creada por Mark Twain. Tenemos que transportarnos mentalmente y viajar a través de los siglos hasta llegar a la antigua, católica y fascinante ciudad de Londres durante el periodo en pleno de ese siglo, ¿no? Una época donde la capital de Inglaterra no se parecía en lo absoluto a la metrópolis moderna que hoy conocemos hoy en día, ya que representaba un escenario de contrastes completamente brutales y de una desigualdad social tan externa, chocante y visible que te deja con la boca abierta desde el primer momento en que te lo imaginas. Por un lado, tenías una enorme fortuna o la oportunidad de caminar por las zonas exclusivas de la alta alcurnia y los dominios de la nobleza, y te topabas inmediatamente con palacios imponentes de piedras talladas, una opulencia exagerada, la presencia de imponentes de la realeza y unos lujos tan deslumbrantes, costosos, exagerados, que acaparaban todas las miradas y definían el poder de la época, ¿no? Eh, pero, pero bastaba solo con dar la vuelta en una esquina, caminar unos pocos metros, dejando atrás las avenidas principales y adentrarse en los callejones oscuros, lugumbres, repletos de lodo, basura acumulada, aguas estancadas y una humedad constante, para chocar de frente con la miseria más absoluta, el hambre extrema, las enfermedades y la desolación total que sufrían los habitantes más humildes, olvidados, marginados de la ciudad. Es precisamente en medio de este panorama tan desigual, crudo y donde dio inicio el trama principal, en uno de esos extremos absolutos de la alta sociedad, dentro del seno de una familia sumamente poderosa, influyente y de la realeza legítima que portaba el prestigioso del apellido Tudor, ocurre un acontecimiento histórico de la gran magnitud que paraliza por completo y llena de una alegría desbordante, eufórica y alivio a todo el reino. Nace un niño. No se trataba de cualquier bebé común y corriente de esa época. Estamos hablando de un pequeño varón cuya llegada había sido rogada, esperada, rezada, ansiada y con desesperación, fervor y urgencia por absolutamente toda Inglaterra durante muchísimo tiempo, debido a la necesidad imperiosa de asegurar la continuidad de la corona y la estabilidad de la dinastía. Cuando por fin se anuncia oficialmente su nacimiento, a los cuatro vientos del pueblo entero enloquece el júbilo, se organizan grandes festejos en las plazas y la felicidad colectiva inunda las calles. Ese recién nacido tan aclamado, esperado y protegido por la nación es nada más menos que Eduardo Tudor, el codiciado y célebre príncipe de Gales. ¿Y qué hace este pequeñito mientras el país celebra? Prácticamente nada en sí mismo, más que quedarse acostado tranquilamente, plácidamente y de forma regada en una cuna exclusiva cubierta de finísimas sedas, terciopelos y rasos importantes, rodeado de permanencias de sirvientes, damas, compañías, guardianes, nodrizas que están dispuestas a cumplirle en el más mínimo capricho al instante, recibiendo expresiones constantes de alegría, pleiticia y reverencia de todo un país en el que, debido a su extrema cortedad, a su total inocencia de la importancia en absoluto en ese momento de su vida. Pero miren qué caprichosa ironía cruel que puede llegar a ser la vida, el destino, por el mismo día exactamente, en la misma fecha y casi en la misma hora, pero ubicada en el extremo diametralmente opuesto y más deprimente, oscuro y olvidado en la ciudad, una zona marginal, peligrosa, turbia y sumamente precaria, conocida popularmente entre los locales como el patio de los desperdicios. Nace otro niño
llamado Tom Canty. A diferencia absoluta de lo que pasó con el pequeño príncipe dentro de los muros seguros del palacio, a Tom absolutamente nadie lo esperaba, nadie lo deseaba, no hubo oraciones por su llegada y su nacimiento. No supo ninguna clase de celebración ni alegría para nadie. Nace en el seno de una familia de mendigos sumida en la pobreza absoluta, ignorante y desesperada, donde tener una boca más que alimentar y por lo tanto un cuerpo más que vestir representaba un problema gigante, un estorbo insoportable y una carga pesadísima que solo traía más discusiones, frustraciones, gritos, peleas, violencias dentro de la casa, mientras el país entero tiraba la casa por la ventana haciendo fiestas, banquetes, celebraciones masivas por el heredero de la corona de los Tudor. Por la pobreza de Tom Canty no daba la cara absoluta, nadie en el exterior y su destino parecía marcado. El día por la sombra, por el respeto, la marginación, la profunda miseria. Con el paso de los años la ciudad de Londres va creciendo de manera notable, expandiendo sus límites, trayendo a múltiples hasta superar con creces los 100.000 años de habitantes, una auténtica enormidad de aglomeración. Para aquella época de la historia, las calles las tienen que moverse, crecer, eludir peligros, sobrevivir diariamente. Todos son sumamente estrechas y torcidas, laberínticas, oscuras y huelen a terriblemente mal debido a la falta de sistemas de desagüe, en especial en el sector cercano y bullicio al Gran Puente de Londres, donde se levanta su precaria vivienda. Y cuando digo de vivienda, créanse que la palabra le queda enormemente grande. Por la casa de Canty es un desastre total y absoluto, una construcción vieja, ruinosa, hecha de madera podrida, techos inclinados, material rebozado que cae a pedazos, profundamente desvencida por el paso implacable del tiempo, la falta de reparaciones, la humedad constante. Imagínate a toda la familia amontonada, viviendo a la fuerza, en una sola habitación, reducida y sucia, ubicada en el tercer piso del edificio, en un rincón de ese cuartito miserable, y el padre y la madre tienen algo que simula ser un castre o un colchón viejo lleno de paja, pero Tom y sus dos hermanas y su abuela tienen que conformarse obligatoriamente con dormir tirados directamente sobre el suelo frío, duro, húmedo, lleno de suciedad. Las hermanas de Tom se llaman Beth y Nan, son gemelas de 15 años de edad, aunque son chicas de buen corazón, nobles y no tienen malas intenciones en su interior. La falta absoluta de oportunidades, de acceso a la educación, de recursos económicos básicos que han sufrido en la ignorancia tremenda, andan siempre sucias, con el cabello enmarañado y la ropa hecha en pedazos, convertida literalmente en harapos, gastados exactamente igual que su madre. En cambio, el papá de Tom y la abuela son harina del otro costal, dos auténticos espíritus de mala pura y crueldad, desmencias. Son personas violentas, desgarradables, pendencieras, que se emborrachan con bebidas baratas cada vez que tienen la más mínima oportunidad y se la pasan a los gritos limpios y a los golpes. Eh, ya se pelean furiosamente entre ellos mismos dentro de la habitación. Eh, o con cualquier vecino que tenga la mala suerte de cruzarse en el camino. El padre se gana la vida miserablemente robando en los mercados cercanos. La abuela tampoco se queda atrás con sus mañas, y a los niños los obligan a salir a la calle, a las calles oscuras, a mendigar a la fuerza y bajo presión, amenazándoles severamente con darles una paliza terrible, sumamente dolorosa y despiadadas. Ni se atreven a regresar a la casa con los bolsillos vacíos o sin haber conseguido el dinero suficiente que los adultos exigían. A pesar de todo este infierno diario, de los gritos constantes, del frío insoportable, de los abusos físicos recurrentes, de la verdad que son no se consideraba asimismo una persona profundamente infeliz ni vivía deprimido. ¿Y saben por qué ocurría esto? Porque
Esa forma de vida es simplemente lo normal, lo corriente, lo cotidiano, y ya que todos los niños de su vecindario y de su entorno inmediatamente crecían bajo exactamente las mismas circunstancias desastrosas, carentes de esperanza, su rutina transcurría eh, son cierta calma relativa, sobre durante los meses de verano, cuando salían a las calles a mendigar, únicamente lo justo y necesario para cumplir con la cuota y evitar a la policía, a los guardias, los atrapen, sabiendo muy bien que las leyes, el castigo físico contra los vagabundos, los mendigos, en esa época era extremadamente severa, injusta, de crueldad, de implacables, y como hacía Tom para escapar mentalmente esa realidad tan dura, de opresión y de un entorno tan gris, pues una parte muy importante de su tiempo y de sus ratos de respiro la pasaba escuchando con una absoluta atención al padre de Andrés, un viejito sacerdote que era bondadoso, paciente y culto, que había en una esquina de la misma casa, rutinosa. El cura tenía un gran aprecio al muchacho al notar su inteligencia natural, así que el más absoluto secreto se tomaba el tiempo de enseñarle a leer fluidamente, a escribir correctamente, y le inculcó los buenos modales, un vocabulario adecuado y una serie de valores que no encajaban para nada con el entorno marginal donde crecía. Además, el padre Andrés le contaba historias alucinantes de mitos antiguos, cuentos hermosos sobre castillos encantados, reyes majestuosos, palacios de oro, banquetes, interminables príncipes que vivían rodeados de los dos imaginables. La cabeza del pequeño Tom se llenaba rápidamente de toda esa magia, color, fantasía, convirtiendo en un refugio favorito por las noches cuando se acostaba con el estómago vacío, doliéndole el cuerpo por los golpes recibidos y tirado de frío. Cerraba los ojos con fuerza en su sucio colchón, y usando una poderosa imaginación lograba olvidar todas sus penas, pintando minuciosamente en la mente maravillosa y perfecta de un príncipe consentido de la realeza, de tanto leer, releer los libros antiguos, polvorientos, que el bondadoso sacerdote le prestaba, y de tanto imaginar las historias reales, las monarcas. La personalidad de Tom comenzó a experimentar un cambio radical, profundo y fascinante al comparar los libros con su propia inexistencia miserable. Tom empezó a sentir una vergüenza terrible por la sociedad, sus malos olores, eh, y por sus harapos, dejando en su interior un deseo incontrolable y obsesivo de estar siempre limpio, aseado y bien vestido. Poco a poco, y sin darse cuenta, de forma natural, su forma de hablar, su tono de voz, sus modales cotidianos se volvieron sumamente corteses, educados, refinados, elegantes. Al principio esto provocaba las burlas de algunos adultos ignorantes que no entendían el comportamiento, pero con el paso del tiempo los demás muchachos del vecindario comenzaron a mirarlo con un respeto enorme y una admiración extraña, reverente. A los niños de la calle empezaron a ver a Tom como un ser superior y casi como un líder natural, porque les parecía saber muchísimo de todo. Hacía comentarios muy inteligentes sobre el mundo y sumamente discreto, prudente en sus acciones. La fama de su sabiduría precoz se extendió tanto en los callejones que los adultos del barrio comenzaron a buscar de manera recurrente para pedirle consejos y que les ayudara a resolver sus complejos de problemas personales o disputas vecinales, sabiendo que sumamente asombrados del ingenio, la sensatez, la madurez y de sus decisiones. Así, sin haberlo propuesto jamás, Tom se convirtió en el héroe eh, indiscutible, en el personaje más respetado de todos los que conocían el vecindario, siendo su propia familia disfuncional la única excepción rotunda, que lograba ver absolutamente nada en especial en él, pero llevaba toda esa fascinación en sus juegos mentales al siguiente nivel. Tom organizó en el más absoluto secreto de su propia cortez real imaginaria junto con sus amigos más cercanos. Él asumía con absoluta seriedad el papel principal
como si fuera el verdadero príncipe heredero, mientras que sus amigos de la calle cumplían roles asignados de guardias reales, chambelanes, nobles, caballeros y damas de compañía. Todos los días realizaban rituales súper complejos, estrictos, formales, debatiendo con discursos inventados, asuntos de gran importancia en su reino de fantasía construido entre la basura. Sin embargo, este juego lo único que lograba hacer es avivar aún más su obsesión más grande y profunda, el deseo incontrolable y desesperado y latente de ver, aunque fuera un solo segundo de su vida, a un príncipe real de verdad, de carne y hueso. Y esto aquí justamente donde la historia da un giro definitivamente y acelera el ritmo, donde se pone increíble, interesante y tensa. Una mañana cualquiera de primavera, Tom se despertó con el estómago rugiendo fuertemente de hambre y con la mente completamente ocupada por sus habituales sueños de grandeza y realeza. Salió de su casa caminando despacio entre la llovizna y comenzó a vagar sin rumbo fijo por las bullicias de la calle de Londres, cruzando diferentes barrios y mercados, hasta que de la nada, doblando una esquina, se quedó totalmente congelado, estupefacto, sin palabras, frente a la construcción de una magnífica arquitectura abrumadora. Estaba parado frente a él mismo, al palacio de Westminster, la imponente y grandiosa custodia del asedio oficial del rey de Inglaterra, fascinado por completo, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo a 1000 por hora contra el pecho. Tom se quedó contemplando de pie en la inmensa estructura de la piedra tallada, los enormes leones de granito situados de la esquina, las entradas resplandecientes adornadas con barrotes dorados que brillaban bajo la luz del sol. A cada lado de la reja principal se encontraba estatuas vivientes que no eran otra cosa que soldados relajantes, erguidos, inmóviles, con armaduras, acero pulido, abordados a mano, a una distancia prudente, los límites permitidos. Una cantidad de campesinos, comerciantes y curiosos esperaban con paciencia durante horas, por si el destino permitía ver, aunque sea de lejitos, a algún miembro de la realeza. De repente, por una de las puertas suntuosas y principales comenzaron a salir carruajes imperiales, increíbles, lujosos, decorados con oro, terciopelo, escoltados por una fila interminable de sirvientes, guardián, ricamente ataviados. Y en ese preciso instante ocurrió aquello que tanto había soñado durante noches de sufrimiento por estos espacios de los barrotes dorados, la gran reja. Tom logró divisar claramente a un chico exactamente de su misma edad, que descataba por ser una hermosa cara bronceada, por los deportes al aire libre y una mirada altiva pero distinguida. Este chico vestía ropas de seda y raso carísima, bordadas con hilo de plata. Llevaba un pequeño puñal ceremonial de incrustaciones de piedra preciosas colgado a la cintura, en la cabeza, y un elegante gorro colorado sostenía firmemente por una gema deslumbrante que brillaba con intensidad. Era un príncipe de verdad, el mismísimo Eduardo Tudor en persona. Era todo un esplendor, abrumado por esa emoción tan intensa, repentinamente y desbordante, que casi lo hace gritar de alegría en medio de la vía pública. Entonces se acercó demasiado a la reja sin medir las consecuencias y pegó su rostro directamente contra los barrotes dorados para no perderse ningún detalle. Pero claro, pésima idea. En un mundo tan rígido, en el mismo segundo, uno de los soldados armados apostados en la entrada reaccionó con prepotencia terrible y un desprecio absoluto, empujándolo sin la menor cortesía con su gran y lanzándole un golpe violento directo al suelo. Los dos, entre la multitud agolpada, de inmediato comenzaron a burlarse cruelmente de su desgracia, de su caída. El guardián le gritó de muy mala manera, con un tono amenazante, que no podía
que no quería volver a ver su cara sucia por allí jamás. Sin embargo, el joven príncipe Eduardo, que poseía un sentido de la justicia muy particular, a pesar de su educación real, observó absolutamente toda la escena desde el interior del recinto y se sintió profundamente indignado por la actitud del guardia. Con el rostro completamente enrojecido de ira y los ojos brillantes de furia contenida, dio un salto rápido hasta los barrotes de la reja y encaró al soldado con una autoridad impotente y un tono que dejó helados a todos los presentes. ¿Cómo te atreves a tratar de esa manera tan vil y grosera al pobre chico? ¿Cómo vas a tratar aún más al infinito de los súbditos del rey que gobierna mi padre? Abre ahora mismo los portones del río y déjalo entrar al palacio de inmediatamente. La multitud, totalmente boca abierta, sorprendida y sumamente asombrada por la inesperada y valiente reacción del joven heredero, rompió al instante en aplausos ensordecedores, exclamaciones de apoyo, gritando coro: ¡Vive el príncipe de Gales! Los soldados reales, descorsetados por el orden directa del heredero, pero temerosos de desobedecerlo, obedecieron de inmediato, abrieron los pesados portones y Tom ingresó al palacio haciendo la reverencia torpe y, y profundamente temblorosa debido a los nervios. Eduardo, al notar de cerca su aspecto físico tan demacrado, su delgadez y su tristeza evidente, cambió su tono severo y le dijo con una amabilidad inmensa, genuina, cálida: parece sumamente cansado, asustado y hambriento. Ve que te han maltratado de forma injusta en la puerta. Ven conmigo de inmediato. De esta manera, dejando completamente al lado a sus asistentes, sirvientes desconcertados, el príncipe tomó del brazo al mendigo y lo llevó a un salón privado y seguro, dándole órdenes estrictas y directas en la cocina de que preparara un banquete gigantesco, opulento y lleno de manjares exquisitos que un chico de la calle jamás se había atrevido ni a soñar en sus fantasías más locas. Es aquí precisamente donde las dos vidas totalmente opuestas y distintas y contrastes de la novela chocan de forma definitiva, sin retorno, ya instalados cómodamente en la privacidad, el lujo y la opulencia del salón privado del palacio, mientras Tom devoraba la comida fina con un apetito feroz y voraz. El príncipe Eduardo comenzó a interrogarlo con una curiosidad insaciable, rápida y sincera. Quería saber absolutamente todo sobre el mundo desconocido, cómo era la vida real en las calles sucias de Londres, a qué jugaban los niños pobres para divertirse en el aire, qué comían cuando no había dinero y qué sentían realmente recibir las temidas palizas físicas del padre borracho y de la abuela malvada. Tom relató su día a día con total naturalidad, soltura y detalles crudos, dejando al joven príncipe absolutamente fascinado, perplejo y pensativo ante el mundo tan duro y peligroso, completamente desconocido para él, criado con algodones. Pero lo más loco y curioso y sorprendente de todo ocurre cuando en medio de la amenaza a la charla y las risas contenidas, ambos chicos se separan casualmente de pie frente a un espejo, venizando el cuerpo entero enorme que colgaba de la pared dorada. Se queda en absoluto silencio, se miran fijamente el uno al otro, luego el reflejo de cristal. No lo pueden creer, que de ninguna manera son exactamente idénticos, casi en todo tienen el mismo tono, el color de cabello castaño, las mismas facciones finas en la cara, la misma estatura aproximadamente, y una complexión física tan perfecta y parecida que parecen verdaderos gemelos separados al nacer, siendo la única diferencia obvia, chocante y superficial de la ropa vieja y rota que llevó uno frente a las lujosas sedas que portó el otro. Y ahí es exactamente donde se arma el gran alrededor central de la historia, movidos por la curiosidad juvenil, el asombro mutuo y queriendo experimentar por un solo momento que se sentía realmente estar en los zapatos y en el pie del otro, deciden tomar una decisión sumamente alocada y rápida e imprudente.
e intercambian sus ropas por completo. Entonces quita los harapos y se pone las sedas, los terciopelos bordados y las joyas caras del príncipe, mientras que el verdadero príncipe se enfunda con rapidez los sucios, con la ropa sucia, rota, pesada, malolientes. Se pone los harapos del mendigo. Al verse de nuevo frente al gran espejo, el parecido físico tan perfecto, exacto, implacable, que costaría al mundo entero a cualquier persona distinguirlos si no fuera por su vestimenta. Sin embargo, la que empezó de manera inocente como una broma rápida y un juego de niños se convierte inmediatamente en una auténtica pesadilla caótica de la que no van a poder despertar de forma sencilla. Justo en ese preciso instante en que terminan de cambiarse, Eduardo nota con molestia que el dorso de su mano tiene un pequeño rasguño sangrante provocado por un trato violento y prepotente que el guardia de la puerta le había dado 2 minutos antes, en un arrebato repentino del orgullo herido, furia juvenil y sentido de autoridad real, olvidándose por completo y de manera tonta que ahora mismo viste los harapos rotos y sucios. Un pordiosero, el verdadero príncipe, abre la puerta eh, del salón privado y sale corriendo a toda velocidad hacia la calle con la firme intención de regañar y reprender severamente y castigar al guardia insolente que lo había maltratado. Y claro, imagínate el caos absoluto y la confusión, el desastre que se desata en la entrada del palacio. Sale corriendo a la calle un muchacho vestido con harapos, gritos, gritando al guardia real con una autoridad fingida y exigiendo respeto. El guardia, obviamente, sin reconocerlo en lo más mínimo, baja bajo esa ropa rota y sucia, lo mira con desprecio absoluto, lo empuja con brutalidad externa, lo insulta a gritos y lo patea violentamente hacia la calle empedrada frente a las risas burlonas, a los gritos de la multitud. Eduardo grita desesperado a todo pulmón que él es el legítimo príncipe de los Gales, el heredero del trono, pero nadie de los presentes le cree ni por un segundo. Al contrario, todos piensan que el frío, el hambre o alguna locura temporal le ha afectado gravemente en la cabeza y se burla aún más de su desesperación. Mientras tanto, adentro de la seguridad y el lujo del bastón, se queda completamente solo, desconcertado, en un estado de pánico total, vistiendo de las costosas ropas reales, cuando los nobles de la corte, los altos funcionarios, los consejeros y los sirvientes personales empiezan a entrar al salón privado haciendo profundas referencias para entender sus supuestas órdenes. Tú no sabe qué hacer, dónde meterse, ni qué decir, temiendo con el corazón en la boca que en cualquier segundo descubran la verdad y se den cuenta de que es un vulgar impostor proveniente de la miseria, del patio de los desperdicios. A partir de ese momento crucial, la historia se pone todavía mucho más intensa, dinámica y más completa, porque ambos protagonistas tienen que aprender obligatoriamente a sobrevivir en realidades paralelas que son completamente ajenas, extrañas y muy distintas, ¿no? Imagina al pobre Tom intentando desesperadamente descifrar las reglas imposibles, estrictas y absurdas de la etiqueta de la realeza, aguantando los banquetes formales externos donde no puede tocar la comida como le plazca, temblando de miedo cada vez que un cortesano importante le habla de política internacional o de asuntos de estado complejos, y rechazando interiormente para que nadie note que no sabe comportarse como un verdadero heredero del trono. Por otro lado, imagínate el sufrimiento del inmenso de Eduardo en las frías y oscuras y peligrosas calles de la ciudad de Londres, soportando hambre, el frío en los huesos, la huella constante de la gente de la calle, experimentando por fin en carne propia la violencia, la injusticia, el abuso de poder y la crueldad absoluta con las que las autoridades y las leyes tratan a los más pobres, desamparados y olvidados del reino. Es un viaje profundo de transformación personal, madurez, empatía absoluta para ambos muchachos. Esta maravillosa y extraña obra literaria escrita
por el célebre autor Mark Twain, no es simplemente una novela de aventuras juveniles o simplemente un cuento de enredos divertidos. En el fondo constituye una crítica social sumamente profunda, directa y reflexiva hacia las injusticias, los prejuicios, la desigualdad del mundo en que vivimos. El autor nos demuestra de manera magistral cómo la sociedad se deja llevar completamente por las apariencias superficiales, juzgando, respetando, alabando o despreciando a las personas únicamente por la ropa cara que llevan, por el título que tienen o por la cantidad de dinero que tienen, que guardan en los bolsillos, sin detenerse jamás a observar, valorar y analizar verdaderamente la esencia de las personas, los sentimientos y el valor real del ser humano que hay en su interior. Al final de cuentas, la gran moraleja y la enseñanza eterna que nos deja esta hermosa historia es que sea que cubras tu cuerpo con las sedas más costosas y dolorosas de un palacio real o que camines descubierto con harapos más rotos, sucios y humildes de la calle, por dentro todos los seres humanos somos exactamente iguales, compartimos los mismos miedos, las mismas esperanzas, las mismas alegrías y la misma imperiosa necesidad fundamental de ser tratados con dignidad, empatía, y cuando el orden natural del reino por fin se restablezca y las cosas vuelvan a su cauce, las cosas que ya no podrán ser vistas de la misma manera por el futuro monarca, porque el príncipe habrá aprendido a ser un líder sumamente justo, empático, sabio y verdaderamente humano tras haber sentido en su propia piel el sufrimiento real de su pueblo, demostrando con sus actos que la verdadera nobleza no se lleva en la sangre ni el apellido, sino en las acciones nobles de su corazón. Una historia verdaderamente impredecible que te atrapaba y te deja reflexionar profundamente del príncipe a fin.